mitad de los salarios de las empresas privadas afectadas por la pandemia. Este número llegó en algún momento a casi la mitad de las empresas privadas de Argentina. Esto significa realmente un esfuerzo enorme y que tuvo resultados. Tiene resultados porque permitió contener el empleo, permitió que el empleo formal en Argentina cayera 3 veces menos que el de, por ejemplo, que el de Brasil, 5 veces menos que el de Chile. Es decir, ha habido un nivel de contención muy significativo y que permitió esto, ¿no? Que todo por lo que se decía, recordemos a comienzos de la pandemia, se decía que había grandes riesgos, que iba a haber desabastecimiento de alimentos en los supermercados, no ocurrió, más allá de algún faltante puntual esto no ocurrió, o que iba a haber un rebrote inflacionario, una escalada hiperinflacionaria, nada de esto ocurrió, la inflación en estos meses ha sido la mitad en promedio de la del año pasado, a pesar que el año pasado tenía una política monetaria hiper restrictiva, y bueno, y decíamos también estos anuncios de que se venía una suerte de destrucción masiva del tejido productivo, y si bien obviamente el daño existe, porque nadie lo va a negar, efectivamente tenemos una crisis que ha implicado que muchos sectores estén cerrados o funcionando en bajo nivel de actividad, sobre todo en turismo, gastronomía y otros. Bueno, el paquete de contención ha permitido justamente evitar ese daño masivo al que se hablaba. Y como esto está quedando claro, en las últimas semanas lo que se ha querido instalar es la idea del éxodo de empresas, lo habrán visto, y es que la idea de que se están yendo del país numerosas empresas internacionales por la desconfianza que le genera Argentina, y también eso es otra falacia, se han montado sobre algún caso particular, sobre todo en aeronavegación, que es un sector que está en una grave crisis mundial, ¿no? Las aerolíneas están en una situación muy complicada, porque obviamente la pandemia restringió lo mínimo el movimiento de personas, y también sobre un caso puntual, se han querido montar diciendo bueno, que había un éxodo masivo, lo cual es falso, y además incluso con noticias falsas, ¿no? Como por ejemplo que se iban del país empresas como Burger King o Starbucks, se fue rápidamente desmentido por las propias empresas. Pero bueno, dicho esto como introducción, me gustaría referirme a 3 puntos en estos minutos que tengo. El primero tiene que ver con la reactivación del sector industrial, que es lo que estamos viendo y qué herramientas estamos pensando hacia adelante. En segundo lugar, hablar un poco de lo nuevo, de cómo pensamos modernizar, reformar parte del aparato productivo. Siempre pensamos que es fundamental tener una agenda que fortalezca lo existente y otra que vaya generando también las nuevas tendencias que hay a nivel internacional y local, siempre con la potencialidad de la capacidad innovativa que tiene nuestro sistema productivo, en particular lo que significa la creatividad que hay en nuestras universidades, en nuestros empresarios, y bueno, aprovechar todo eso para dar un nuevo salto hacia el desarrollo productivo. Y en tercer lugar, hablando un poco de nuevos instrumentos y algunos proyectos que estamos trabajando en este momento. Entonces comienzo hablando un poco de la reactivación industrial. Primero que nada, ¿dónde estamos parados? Comentarles que estamos en una situación actual de claras señales de reactivación productiva, con, obviamente, heterogeneidad. No es una reactivación que se vea en todas las ramas de la producción. La actividad industrial tuvo una caída muy fuerte en el mes de abril, pero muy significativa. Para que tengan una idea, en abril se produjeron 0 autos, 0. Es un dato inédito, obviamente forzado por la necesidad de implementar estas medidas de restricciones, de cuarentena, para evitar que se propagara el coronavirus, y eso hizo que la actividad manufacturera tocara un fondo en el mes de abril. A partir de ese momento, más o menos desde el 20 de abril, se ve una recuperación sostenida en actividad industrial, y en la actualidad tenemos un nivel de actividad que ya es parecido al previo a la pandemia, y ya muestra una leve variación interanual positiva, es decir, ya estamos produciendo más, un poquitito más que hace un año. Todo esto, insistimos, ¿no? En un contexto donde, para ser bien claros, la crisis del coronavirus no está resuelta, vemos permanentemente lo que significa en Europa, donde está habiendo algunos rebrotes, en España, luego del principio de control que habían llegado en el verano de ellos, y aquí en el país también heterogeneidad, digamos, estamos mucho mejor en el área metropolitana de Buenos Aires, pero han aparecido situaciones mucho más complicadas
en varios puntos del interior de la Argentina. Esto, insistimos, lo que nos lleva es una situación donde es necesario aprender, que creo que lo hemos hecho muy bien, a convivir con el virus. Y creo que la actividad productiva y la actividad industrial en ese sentido ha sido vanguardista, porque es una actividad justamente que se basa en procesos, ¿no? Es decir, en segmentar la actividad en procesos productivos y tecnológicos, y lo que han hecho justamente es agregarle desde el comienzo los protocolos sanitarios, han agregado el control de la prevención del coronavirus como un elemento más. Y eso ha permitido que el nivel de contagio en la industria haya sido realmente muy bajo, al contrario, que hayan tenido la capacidad de detectar casos y actuar con mucha velocidad, y esto ha permitido, insisto, que la actividad industrial se recupere incluso en un contexto de coronavirus que, insistimos, es complejo. Hoy tenemos, insistimos, una actividad industrial que se ve con muchos aspectos positivos en varios sectores. La maquinaria agrícola, por ejemplo, ya está funcionando en niveles muy por encima de la pandemia, de esto les va a contar seguramente algo Luis. Estamos viendo ya fábricas de maquinaria agrícola que están con niveles de producción importantes y con la producción ya comprometida hasta el mes de marzo, es decir, que hay una demanda en el mundo agropecuario de maquinaria agrícola argentina en crecimiento. Esto es algo muy positivo. Estamos viendo una reacción muy favorable en electrónica, electrodomésticos, muebles, textiles. Se están reactivando muchas fábricas, algunas que le tocó a Débora inaugurar hace algunos años, algunas fábricas que cerraron en el periodo Macri están reabriendo. Estamos viendo reactivación en varias actividades vinculadas al consumo interno, estamos viendo pymes también revitalizándose, y entonces me gustaría explicarles un poco qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto. Y en buena medida lo que estamos analizando obviamente es que las señales que hemos enviado de reactivación de la política industrial, obviamente generan las señales adecuadas para que muchas empresas que veían un mercado interno deprimido y sin perspectivas, vuelva ahora a tener una perspectiva favorable y positiva, y esto es lo que está generando esta reapertura de muchas industrias en todo el país, quiero aclararlo, ¿no? Ayer justo hablaba con el ministro de Industria de La Rioja, y me repasábamos, ya son 8 proyectos productivos industriales reactivándose en la provincia de La Rioja, y así, lugar del país con el que hablamos, vemos esta reactivación. ¿En qué se basa? Bueno, en varios aspectos donde hay un punto de quiebre muy claro respecto a lo que venía ocurriendo en Argentina hasta el mes de diciembre de 2019. Primer punto, reactivación del crédito. Recordemos, hasta hace un año, ¿qué pasaba? Hace un año en Argentina, la política monetaria del Banco Central era una tasa de interés de referencia del 73%, lo cual llevaba al crédito a las pymes arriba del 100% anual. Todos lo tenemos esto bien claro, no hay ninguna actividad productiva que pueda subsistir si el costo del financiamiento es del 80, 90, 100 o 120% anual. Es inviable, no había crédito y el que había era a tasas imposibles de sostener para una pyme. Bueno, lo primero que hicimos desde el mes de diciembre fue estimular una fuerte baja en la tasa de interés. El Banco Central introdujo 6 reducciones en la tasa de interés de referencia, y ya en el mes de febrero empezamos con financiamiento a tasas subsidiadas. La primera línea la lanzó el Banco Nación y rápidamente el Banco Provincia, y llegamos a tasas de interés de 27%. Empezó la pandemia y pusimos en marcha todo un paquete de financiamiento, y agregamos un elemento nuevo, que es el Fondo de Garantías Argentino, donde por decisión del presidente pusimos toda una serie de recursos para avalar, es decir, el Estado sale de garante de muchas pymes y poder generar crédito. Primero para asistirlos en la pandemia, y ya recientemente para financiar las pymes a tasas razonables. Estamos llegando con crédito a las pymes a tasas del 22%, en algunos casos llegan al 18%, y en las próximas semanas vamos a anunciar líneas que van a llegar incluso a tasas del 10% anual, es decir, para reactivación productiva y para generar proyectos de inversión. Esto obviamente cambia por completo. Recuerden lo que les hablaba recién de hace un año, no hace un siglo, hace un año tasas del 100-120% y prácticamente la exclusión del mercado de crédito para las pymes. Hoy tasas de entre un 10 y un 24%. Esto modifica, en primer lugar, la posibilidad de volver a producir y a capitalizar a las empresas pymes. Segunda cuestión que quería mencionar,
el tema de comercio exterior. Veníamos de un gobierno anterior que consideraba explícitamente que la integración al mundo significaba descuidar por completo el mercado interno. Había una concepción arcaica. Digo arcaica porque no tiene nada que ver con la etapa que estamos viendo de la globalización. Es una visión ingenua. Estas ideas de uno abre su mercado y los demás se abren, es mentira. Uno abre su mercado y entrega su mercado. El mercado del otro no lo consigue. Esta es la realidad que vemos cotidianamente. La veo a Diana sentir. Hace pocas semanas nos cerraron el mercado europeo de los limones. Nos complican exportar limones a Europa. No hablemos de alta tecnología. La realidad es esta, es un mundo donde la situación es, bueno, de mayores niveles de protección en varios mercados internacionales. Entonces hay que actuar con pragmatismo. Esto no significa que uno tenga que cerrarse. Digo que uno tiene que abrirse de manera inteligente. Hay una metáfora que usa un economista de Harvard que se llama Danny Roderick, que dice, esto es como cuando uno está encerrado en una habitación. Si uno abre la ventana, bueno, va a entrar aire, y también van a entrar algunos insectos y va a estar un poco incómodo. Si uno cierra la ventana, se va a ahogar, le va a faltar aire. Bueno, si uno abre la ventana y pone un mosquitero, va a entrar aire y también se va a poder cuidar un poquito de algunos efectos indeseados. Eso es lo que estamos haciendo. Ya esas señales implicaron que muchas actividades que decían, no, con un gobierno que me descuida no puedo producir, haga que ahora tengamos proyectos competitivos, porque también es eso, no se trata de estimular industrias que después nos van a costar carísimo y nos van a dar productos de mala calidad. No, eso significa estimular la industria textil, indumentaria, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles, maquinaria agrícola de calidad, pero con los resguardos que esto corresponde. Esto ya está generando las señales adecuadas y esto es lo que ha hecho que se estén reactivando gran cantidad de proyectos industriales. Con esto, para finalizar este ejemplo, tuvimos en la Argentina de Macri un ministro de la producción que le ha dicho a empresarios industriales que ¿para qué van a producir en Argentina si es caro? Que mejor produzcan en China y se queden con la marca. Esto ocurrió, esto nos lo cuentan los industriales, muchos de los cuales hacía 4 años que no pisaban el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque obviamente estaba para otra cosa, no estaba para el desarrollo industrial. Tercera cuestión que me gustaría mencionar, bueno, la reactivación de la política industrial, en sentido amplio, políticas de desarrollo de proveedores. Yo hablo con la industria automotriz y de repente, ¿qué es lo que nos encontrábamos? Bueno, la importación de autopartes que uno puede entender, a veces hay partes, piezas que no se producen en el país, que tienen una tecnología muy avanzada y que a lo mejor es difícil tenerla rápidamente en Argentina, son años de desarrollo, pero uno se encontraba con partes y piezas que Argentina históricamente ha producido. Y dice, ¿por qué la estamos importando? Bueno, son descuidos, es falta de política industrial que la hemos vuelto a poner en marcha. Programas de desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos, la convocatoria a las empresas automotrices para ver cuáles son las partes y piezas que necesitan los autopartistas para volver a producir, todo esto dando resultados inmediatos en algunos casos y en otros resultados que van a dar, las vamos a ver en los próximos meses y próximos años. Desarrollo de parques industriales, también un programa que había quedado abandonado en Argentina, lo volvimos a poner en marcha con aportes no reembolsables, obras por 60 millones de pesos que vamos a financiar en 48 parques industriales de todo el país, y vamos a llegar a 300 parques en los próximos 4 años. Vamos a revitalizar esta herramienta que es fundamental y le agregamos también la parte de parques tecnológicos, porque se vienen nuevas iniciativas respecto a la tecnología y al uso de la economía del conocimiento, sobre el cual voy a volver en breves minutos. Y cuarta cuestión, lo que es la reactivación PYME del consumo, generar los estímulos adecuados, recuperar una política de desarrollo de las pymes y de las herramientas del consumo interno. Hoy, por ejemplo, hemos rearmado el programa Ahora 12, le agregamos un incentivo adicional, que es el periodo de gracia. La idea es que en el mes de octubre vamos a poder plantearle a la gente que vuelva a consumir con la tarjeta de crédito y que empiece a pagar las cuotas en el mes de enero o de febrero. Es decir, darles un periodo justamente de recuperación
de la pandemia para recuperar el consumo y el consumo asociado a la producción nacional, a todos estos productos que en estos meses hemos vuelto a fabricar en Argentina y a muchos más que se van a ir sumando. Es en definitiva esto de poder habilitar un circuito de producción y de consumo de bienes nacionales, y ya dejar para el final una historia vinculada a esto, pero en la agroindustria. Segundo punto que quería mencionar como eje, lo nuevo, lo que estamos trabajando hacia adelante, porque Argentina tiene que revitalizar toda su estructura productiva y también plantearse hacia adelante los nuevos desafíos. Nuevos desafíos, electromovilidad. El mundo avanza aceleradamente en una agenda de electromovilidad, de vehículos eléctricos, de micromovilidad eléctrica y también de movilidad en vehículos de transporte de pasajeros, en autos. Eso significa el desarrollo de una cadena completa de producción, que arranca con el litio, donde Argentina es un gran productor mundial, la posibilidad de fabricar baterías en el país y la fábrica de buses eléctricos y vehículos eléctricos. Vamos a generar, estamos trabajando en una ley particular de desarrollo de este sector, que es la vanguardia internacional. Hay proyecciones para 2030 que plantean que el 100% de la micromovilidad va a ser eléctrica, el 30% del transporte de pasajeros va a ser eléctrico, y va a haber un porcentaje parecido en autos de personas, de transporte de personas, los pequeños vehículos. En esta línea hay toda una red nacional del litio, una red de investigadores de universidades nacionales, centros tecnológicos. Bueno, estamos trabajando porque lo queremos que se produzca en el país. Obviamente, toda esta tendencia, si la vemos desde el punto de vista como una plataforma importadora, nos va a costar mucho adaptarla. Tenemos que pensar la Argentina que se viene, donde la política industrial, la política agropecuaria, estén al servicio de mejorar la macro. Eso significa aumentar la oferta exportable y reducir la demanda de importaciones. Es fundamental para que la Argentina crezca y no entremos en las típicas crisis donde nos faltan dólares. Entonces, esto es importantísimo. Una mirada micro y macroeconómica de manera simultánea. Segundo tema de lo nuevo, estamos trabajando mucho con el Ministerio de Salud y otros ministerios, el tema del desarrollo del cannabis productivo, el cannabis para uso medicinal, el cannabis también entendido como un insumo de diferentes industrias, de la química, de materiales textiles. Es un sector con gran potencialidad que también puede generar una salida exportadora y además darle solución concreta a mucha gente que lo necesita como una herramienta medicinal, y hoy no está disponible o es complicado. Bueno, estamos pensando en un nuevo marco que, con todos los resguardos que implica desde el punto de vista de la seguridad, genere estas soluciones para la salud y también, por supuesto, la posibilidad de un desarrollo productivo en todo el país. Tercer tema vinculado a esto, biotecnología, nanotecnología. Estamos hablando de una Argentina que en plena pandemia tuvo una capacidad enorme vinculada a las industrias médicas. A lo mejor muchos no lo conocen, tenemos fábricas de respiradores en Argentina. No se crean que esto lo vimos en todo el mundo. En el mundo lo que se vivió fue una guerra por los insumos. Equipamiento que costaba $10.000, en muchos países lo llevan a pagar $55.000 por no tener fábrica de equipamiento médico. Aquí en Argentina la tenemos, nos permitió abastecer, aparte con una gran capacidad de reacción en muy poco tiempo. Hay muchas historias pequeñas que no se han contado y las vamos a contar seguramente después que termine esto, de proveedores de la industria médica que trabajaron día y noche para asegurar que los hospitales estuvieran abastecidos y que lo hicieron tan bien que hoy están exportando a otros países porque ya tienen capacidad en exceso respecto a lo que necesitamos en los hospitales. Todo esto nos va a generar una fortaleza que va a hacer que nuestra industria de equipamiento médico y todas las soluciones biotecnológicas sean también una gran respuesta en la próxima salida de la recuperación y en toda esta década del 20. Cuarto punto, economía del conocimiento, un tema, la verdad, que nos parece fundamental. En el año 2004, en el gobierno de Néstor, se sancionó una ley de software, y la verdad que fue un antes y un después para la Argentina. En esa época, en ese año, la Argentina tenía unos 19.000 personas ocupadas en la industria del software y exportaba por $200 millones. Hoy tenemos una industria del software que tiene 130.000 ocupados, es decir, 4 veces más, y exporta por $2.000 millones, 10 veces más.
es decir, que mostramos acá programas exitosos. Esto lo estamos ahora proponiendo continuar con algo que llamamos economía del conocimiento, que es algo más amplio, que incorpora además del software, servicios profesionales, informáticos, biotecnología, nanotecnología, audiovisual, industria 4.0, que es un poco el gran desafío que nos planteamos también para esta década. Y es una ley de promoción que el Senado lo está tratando en este momento, seguramente tendremos en los próximos días ya la segunda sanción y con eso estaremos pronto a tener esta nueva ley, que va a permitir, insistimos, aumentar las exportaciones de conocimiento argentino, ¿no? Que una de las formas más virtuosas, tener más dólares para pagar salarios argentinos, en general salarios que son más altos que el promedio nacional de profesionales, y en todo el país. Porque la verdad que el desarrollo de la industria del conocimiento se puede hacer, obviamente, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, pero también en Resistencia, en Tierra del Fuego, en San Juan, en todo el país se están desarrollando estos programas, y lo vemos como una gran oportunidad para el desarrollo de la Argentina. Así que hay una expectativa muy fuerte con esto. El quinto punto es agroalimentos. Ahí voy a decir una línea y obviamente Luis tiene mucho más para agregar al respecto, y es fundamental que Argentina agregue valor en origen. Tenemos todo un desafío que ha sido planteado muchas veces por Cristina, esto de industrializar la ruralidad, transformar materias primas en carnes, por ejemplo. Hay una gran demanda mundial de carne, sobre todo en Asia. Bueno, cómo avanzar en esa cadena productiva y también crear empleo, invertir, y esto es en el interior del interior. Es un desafío enorme que tenemos para adelante. Sexto punto, energías renovables, y esto obviamente hay que hacerlo, y hacerlo diferente a como lo hizo Mauricio Macri. Macri armó un negocio de energías renovables como un negocio financiero. Entonces lo estructuró de una manera tal de fomentar el ingreso de capital extranjero, con tecnología importada que ya venía asociada de esa manera. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvo un despegue inicial, y obviamente en abril de 2018, cuando se acabó esa etapa de especulación financiera, también se acabó ese financiamiento, y quedamos con todos los proyectos parados. ¿En qué estamos trabajando? En un proyecto de rehabilitación de la industria nacional del equipamiento para energías renovables. Molinos eólicos nacionales. Lo vamos a hacer, estamos convencidos que esto es posible y ya estamos trabajando en esa dirección, como también vamos a trabajar en la industria naval, en un montón de industrias que fueron abandonadas, dejadas a la deriva en el periodo Macri y que están mostrando ya señales claras de rehabilitación. Recursos naturales, vaca muerta, minería, actividades que las vemos como palancas para el desarrollo, lo vemos con un criterio que tiene que reunir dos condiciones centrales, la inclusión y sustentabilidad. No nos sirve trabajar recursos naturales con criterio de enclave, de extractivismo. La manera de luchar contra el extractivismo es pensar ese recurso como una palanca para el desarrollo. Entonces, vaca muerta es un excelente factor de tracción de decenas y decenas de pymes y de industrias nacionales tecnológicas que hacen equipamiento para extraer petróleo y gas. Entonces, cuando exportemos petróleo y gas, vamos a estar exportando en realidad toda esa cadena productiva que arranca en Neuquén, pero que sigue en La Pampa, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y que tiene todo un desarrollo productivo fenomenal. Y algo parecido con la minería. Y hablamos de inclusión, es decir, desarrollo en las comunidades y en toda la cadena industrial, y sustentabilidad. Hacerlo en las condiciones ambientales necesarias. Esto es factible. No es cierto que no se pueda producir mirando la problemática ambiental. Obviamente, hay quienes lo hacen así, no es nuestra visión respecto a la producción. Y finalmente, hablar un poco de los nuevos instrumentos, hablar de lo que estamos pensando respecto a conformar un sistema de banca de desarrollo, de coordinar las diferentes herramientas financieras que existen en Argentina y nuevas que estamos creando. En el día de ayer, el presidente firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde van a ingresar al país 500 millones de dólares, los vamos a destinar en un 100% a subsidiar la tasa de interés de las pymes, a generar más fondos de garantías y a promover la inversión productiva. Nuestro objetivo es ningún proyecto productivo viable, con capacidad de producción, de generar empleo, se va a quedar sin financiamiento en Argentina. Y estamos trabajándolo con cada provincia, estamos formando convenios. Hace unos meses me hablaba
Coqui me decía, acá en Chaco tengo proyectos por 10.000 millones, pero no tengo financiamiento, traelos, vamos a buscar la herramienta, y ya está funcionando esto. Y así lo hicimos con San Juan, la semana con Entre Ríos, provincia por provincia de la Argentina, proyecto por proyecto, para reactivar la economía productiva. Es un trabajo, algunos dirán de hormiga, pero para eso estamos, para militar el desarrollo productivo. Para eso tenemos un ministerio donde semana a semana hasta incluso me voy enterando de nuevas cosas que van ocurriendo, porque insistimos, esto es desparramar por todo el país estos equipos para poder detectar y poner en marcha estos proyectos productivos. Para terminar, quisiera contar una pequeña historia de hace algún tiempito, que creo que ejemplifica lo que estamos pensando. Y es una historia chiquitita, pero de enorme impacto. En el año 2008, me acuerdo, el entonces ministro de Producción de Formosa nos trajo un proyecto. Esto estaba en el Banco Nación, con Mercedes Marcó del Ponte, habíamos armado un pequeño fondo que se llamaba Fondo para el Desarrollo Regional, que justamente buscaba ir a los que no son los sujetos tradicionales de crédito, los que no llegan a los bancos, los que ni se enteran de las líneas de crédito. Y el problema que había en Formosa es que la cosecha del algodón no estaba debidamente tecnificada, tenía métodos de producción bastante arcaicos. Esto implicaba el trabajo de todo el núcleo familiar, o sea, el trabajo infantil, donde hay que cosechar, el productor iba con la familia, con los hijos no iban a la escuela, obviamente. Obviamente la productividad era muy baja, lo que se quedaba el productor era poco, y nos contaban que el INTA había desarrollado una nueva cosechadora de algodón que se adaptaba perfectamente al algodón de Formosa, y una empresa de Santa Fe, una pyme de Santa Fe, lo estaba llevando al mercado, había tomado ese invento del INTA y lo había podido escalar para llevarlo a nivel de producción al mercado. Entonces dijimos, vamos a generar toda esta cadena, vamos a financiar con tasas subsidiadas la llegada de esta cosechadora. Y fíjense todo el circuito, ¿no? El INTA con un desarrollo nuevo, una pyme nacional de Santa Fe llevándolo al mercado, o sea, pudiendo transformarlo en producción nacional, y la cosechadora llegando a los productores de Formosa para eficientizar la producción, eliminar el trabajo infantil, los chicos en la escuela, no tienen que estar en época de clases, y además era tan eficiente la producción que le dejaba más tiempo a ese productor y le permitía también alquilar la cosechadora y transformarse también en una persona que vendía servicios a otros campos de algodón. Y empezamos financiando algunas cosechadoras, luego lo que ocurrió fue que también le donamos una a la escuela agrotécnica, y bueno, y esto permitió eliminar el trabajo infantil, mejorar la productividad, la producción, la capacidad productiva del algodón de Formosa. Y el ministro de Producción de Formosa era Luis Basterra, el actual ministro de Agricultura de la Nación, así que tengo un recuerdo enorme. Y hace poco Luis, que seguramente va a tener algo para redondear esta historia, me contaba que el chico de la escuela agrotécnica que recibió aquella cosechadora, que fue el primero que nos hizo la explicación de cómo la estaban poniendo en marcha, hoy es un egresado de la universidad, allá, en Ciencias Agropecuarias. Con lo cual, obviamente, de la universidad pública, ¿no? Digo, fíjense, una pequeña historia de todo lo que se puede hacer trabajando juntos, ¿no? Por una Argentina con otra mentalidad, con otras capacidades, pero sobre todo con una vocación militante por el desarrollo y por amor a los argentinos y las argentinas, ¿no? Todo lo que podemos lograr, aún en un momento difícil como el que estamos viviendo. Así que bueno, dicho esto, con esta pequeña historia, termino, le doy la palabra a Luis, y nuevamente les agradezco muchísimo por esta invitación y la posibilidad de este diálogo, aunque sea a la distancia, nos impide abrazarnos, conversar, pero bueno, ya habrá tiempo para eso, y gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias, Matías. Le pasamos a Diana Guillén para que presente a Luis Basterra. Bueno, gracias Matías por toda la charla. El ingeniero Luis Basterra, además de ser ingeniero de la universidad, digamos, del litoral, no, del nordeste, tiene una maestría en Administración Estratégica de Negocios, ha trabajado muchos años en Formosa en temas relativos, o sea, ha sido subsecretario de Empleo, ha sido ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos,
y por supuesto de Producción y Ambiente, como recién recordaba Matías. Ha sido vicepresidente del INTA, y desde esa tarea de vicepresidente del INTA impulsó muy fuertemente la investigación en servicios ecosistémicos, y diputado nacional electo por Formosa desde el año 2011 al 2019. Como diputado nacional impulsó varias leyes, una de las leyes más interesantes, creo yo, aparte de otras, ¿no? Todas interesantes, pero por ejemplo el área protegida del Banco Burgo de su autoría, así también como el programa Pampa Azul. Abordó temas de ordenamiento territorial, planificación, uso de suelos, de recursos naturales, y la verdad que lo que más nos gusta como parte de su gabinete poner en relieve es la capacidad que tiene Luis de trabajar y formando equipos de variopintos, porque si uno analiza, digamos, el gabinete, somos variopintos dentro del gabinete, y otra particularidad que a veces no se da es que tiene una alta capacidad para comprender que puede ser que su idea para lograr un objetivo pueda ser mejorada por alguien que le acerque otra idea para lograr el mismo objetivo. Y eso la verdad que lo honra y nos honra a todos los que trabajamos con él. Así que te doy la palabra, Luis. Bueno, muchas gracias, Diana. Primero que nada, muchas gracias, compañero Jorge, por coordinar este espacio de militancia. Gracias a la compañera Claudia y a la compañera Débora y Diana, almas mater de este espacio de formación. Un solo detalle, yo no fui ministro de Economía, trabajaba como la subsecretaría, estaba en el Ministerio de Economía, la de Empleo en aquel momento. Y muchas gracias, Mati, por la referencia. Es parte muy sentida de mi vida profesional y de mi vida militante. Es algo que llevo profundamente inserto en mi ser, porque es lo que me hizo ser peronista a mí. Desde la aproximación intelectual uno puede tener muchas visiones, pero cuando las cosas se concretan en la práctica y uno ve que se cumplen estos dos elementos que nos han convocado acá, o tres, la inclusión, la equidad territorial y la equidad social, a mí me llenan de satisfacción. Ese recorrido que acabas de hacer recién también, Diana, lo asocio al pensamiento que planteó Jorge al inicio en la presentación. Cuando me ha tocado la responsabilidad legislativa, constituimos el núcleo de resistencia durante 4 años al neoliberalismo de Mauricio Macri, o de los intereses que representa Mauricio Macri, para ser más explícito, y que finalmente la inteligencia de nuestra compañera Cristina para poder hacer la correcta evaluación del escenario político en la que estaba, permitió que el peronismo haya logrado poner de lado las diferencias y priorizar la unidad, que en definitiva es lo que el pueblo argentino nos demandaba y permitió que podamos expresarnos como un proyecto capaz de transformar la realidad. En este sentido tengo que valorar a dos personas también. Aprovecho este espacio, por ahí no los tengo con frecuencia, y menos en pandemia, pero valoro el rol del compañero José Luis Gioja como presidente del partido. Nos tocó ir a recuperar la sede cuando la intervinieron y nos quedamos ahí adentro hasta que nos sacaron.
y sin duda a quien ha sido la persona con la que me he referenciado en términos políticos, que es el compañero Gildo Infram, y que como presidente del Congreso ha sido capaz de ir paso a paso congregando en una institucionalidad necesaria a el conjunto del espectro peronista. Y una sola referencia histórica más: en junio del año 2016, el compañero Gildo y los economistas del peronismo, también variopintos, como dice Diana, nos encontramos en Formosa para debatir y hacer una correcta prospectiva de lo que se venía. Habían de todos, de cada pago, un paisano. Y la verdad que cuando uno relee ese documento dice, la verdad que el peronismo unido tiene una responsabilidad histórica fundamental si aspiramos a que se cumpla esta convocatoria de un desarrollo armónico, inclusivo, con equidad social y equidad territorial. Me toca ser un poquito más específico ahora, y así que voy a hacer intentar una muy breve presentación como para contextualizar lo que voy a hablar. Yo no soy académico, pero este cuadrito, que Matías se va a reír y Débora ni hablar, los economistas dicen está en el jardín de infantes de la economía. Sin embargo, particularmente para lo que es la producción agropecuaria, a mí me ha servido de manera muy consistente con la práctica. Y cuando hablamos de producción en el sector agropecuario, se juntan los factores que hacen que se genere producción. Se requiere capital, se requiere trabajo, se requiere tecnología, saberes, y obviamente se requieren los recursos naturales sobre los cuales se lleva a cabo esta producción. Y sin embargo, sobre ese mismo ambiente pueden llevarse adelante distintos tipos de unidades productivas. Grandes, medianas y chicas en términos de dimensión, pero que uno puede decir, referenciarlas a un pool de siembra, a los productores medianos, los federados, los cooperativizados o no, pero que tienen bueno, ahora los describo, y obviamente la agricultura, lo que denominamos agricultura familiar. Cada uno de estos tiene en su estructura una incidencia distinta de cada uno de estos factores, e incluso puede estar representada por distintos actores, cada una de ellas. El más diverso siempre es el pool, por decir pool para referenciarlo, donde hay una gran inversión de capital, donde el trabajo tiene que regirse por los convenios, particularmente con el convenio de los trabajadores rurales con UATRE, donde las tecnologías se las aportan normalmente las grandes empresas, porque aquí tienen quien puede invertir y obviamente tienen sujetos tienen clientes que seguramente le van a dar rentabilidad, por caso John Deere, por caso Case, por caso Monsanto, Bayer. Invierten acá, generan conocimiento porque están quienes seguramente tienen con qué pagarla. Recursos naturales antes eran muy duros, ahora como normalmente suelen hacerse sobre campos arrendados y el productor ahora por ahí le pide que hagan rotaciones y tienen algunas consideraciones, el medio ambiente ahora está un poquito, por lo menos está tenido en cuenta, antes ni siquiera eso. Y esta empresa subsiste si el interés al capital es comparable con otra inversión de riesgo similar. Si la tasa está por debajo, ese pool se desarma y se va a una inversión financiera, a una inversión inmobiliaria, o lo que ocurre muchas veces es que, y ocurrió durante estos últimos 4 años, se ha ido a la inversión financiera, porque muy bien describió Matías, no había posibilidad de renta
con las tasas que habían, se preferían ir a cualquiera de los instrumentos financieros para multiplicar el factor más preponderante. Cuando nos vamos al otro extremo, la agricultura familiar, el capital normalmente es bajo. Cuando uno hace el estudio económico, entre comillas, y saca la tasa de rentabilidad del capital, hace el valor neto actualizado y cualquier instrumento para verificar si el capital rinde o no rinde, puede llegar a dar tasas siderales. Sin embargo, como están bajo el capital, no tiene la trascendencia que sí tiene, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es aquí el factor determinante para que funcione este sistema de producción, porque es el factor más móvil que tiene este sistema productivo. Y es bueno siempre poner en consideración que la rentabilidad, bueno, la tecnología, ahora me voy a explayar un poquitito, es variable porque algunos saben, otros no saben, algunos tienen la suerte de que le venga el asistente del INTA, otros no, el sistema de extensión local, pero las grandes empresas ninguna se encarga de desarrollar tecnología para los pequeños productores. Y el recurso natural, aquellos que tienen acceso a información, quieren la tierra y la cuidan y la protegen. Otros quieren, pero no tienen las tecnologías para hacerlo. Yo recuerdo que teníamos grandes problemas de piso de arado, que es una práctica que genera impermeabilización de los suelos por uso de tecnología no adaptada, y no es que no quiere la tierra, pero no tenía la tecnología adecuada para la preservación de ese recurso. Cuando la tiene, es el mejor defensor del recurso natural porque él vive en ese lugar. ¿Y cuál es el factor de rentabilidad? Acá no es la tasa de retorno al capital, sino si esa familia puede seguir teniendo o puede aspirar a tener una calidad de vida digna en ese ámbito, si puede tener una expectativa de progreso para sus hijos y, como dice el compañero Gildo, el nuevo rostro de la justicia social es la educación. Si esos hijos pueden acceder al conocimiento para que puedan decir, bueno, mi hijo tiene la libertad de elegir quedarse en el campo, no está obligado a irse del campo, pero también eventualmente aspirar a tener otra actividad, otra profesión. Entonces, estamos hablando de un mismo ámbito, el ámbito rural, y sin embargo, hablamos de distintos modelos de unidades productivas. Y en el medio están lo que decimos los federados, los representados por Federación Agraria, por decir un símbolo, por las cooperativas, donde tienen inversión de capital, pero también tienen trabajo propio dentro del establecimiento, aunque contratan. La tecnología depende si por ahí pueden tomar una colita de lo que algún ingeniero pasa por ahí o si la agrotécnica tiene un servicio porque ve que puede ser un sector donde tomar renta. Y el recurso natural está muy ligado a sus capacidades financieras para la tecnología que pueda aplicar. Y son los que están en el medio, porque aspiran a tener una muy buena calidad de vida, pero también cuando ven que el interés al capital, unas 100 hectáreas a $15.000, hagan ustedes el número, le tiene que rendir. Algunos quedan por pasión, otros se van y lo alquilan ese campo porque tienen una expectativa de renta distinta. Este es el escenario en el cual nosotros nos basamos para hacer el análisis del concepto de equidad social. Y recuerdo que en la década del 90 estaba el programa social agropecuario y que no era un programa socioproductivo, sino que era un programa social, y porque consideraban que este modelo indefectiblemente iba a su desaparición, que había que tener una actitud asistencialista por ahí un poco con voluntarismo de que no lo sea, pero no era en definitiva un sistema socioproductivo, sino que era un modelo social. Y la verdad es que nosotros
creemos que esto no es cierto. Y la evidencia marca que va transcurriendo el tiempo y están en revisión todos los modelos productivos. Y consecuentemente, nosotros como Estado tenemos que tener la responsabilidad de validar que la actividad que lleva adelante un agricultor familiar, una familia agrícola, tenga la oportunidad de lograr ese objetivo que es tener una expectativa de una vida digna con la posibilidad de progreso. No iba a ser así el desarrollo de mi charla, pero Matías me expuso el mejor de los ejemplos en los que yo puedo validar esta tesis. Cuando nos tocó recuperar a la Argentina por enésima vez en el año 2003-2004, con Néstor asumiendo y posteriormente con Cristina, por primera vez se le dio condición de Secretaría de Estado a la agricultura familiar, por caso. Por primera vez en el INTA, y acá quiero hacer un homenaje a Carlos Casamiquela, que se nos fue. Los que no creen en el virus, pregúntenos a nosotros, a los amigos de Carlos, qué es lo que sentimos cuando un compañero se va de manera increíble, producto de esta pandemia. Cuando la utilizan con fines absolutamente mezquinos y políticos y egoístas. En la década ganada, el INTA desarrolló un espacio determinante para el desarrollo de tecnologías para la agricultura familiar. Y esto es muy importante, porque, voy a pasar a la siguiente, odio los PowerPoint porque me sacan muchas veces normalmente de una idea y me quieren alinear en lo que tenía pensamiento previo. Pero pongo esta filmina porque el ejemplo que decía, que decía Matías y que fue con Mercedes, a ver, tenía un elemento adicional que era, él fue a visitar Colonial Alba. En Colonial Alba está una de las eran 3, y durante la década ganada hicimos 17 escuelas agrotécnicas para, justamente, volviendo acá, tener la posibilidad de que el conocimiento sea asequible para los jóvenes de la ruralidad y puedan hacer eficiente la producción, porque lo que no podemos obviar es que nadie va a pagar lo que nosotros queremos, sino lo que le termina indicando la condición de mercado. Tendremos que ver nosotros cómo se expresan los atributos del producto que nosotros tenemos para que efectivamente la gente haga el sacrificio de desembolsar la plata. El marketing filantrópico dura lo que dura la plata en el bolsillo. El sacrificio de asignar recursos a un producto está ligado a los atributos que el producto mismo tiene. Y por eso, esa escuela que él visitó, esa escuela es una de las 1.370 escuelas que se hicieron en Formosa, los famosos techos azules, que aplican ese concepto de equidad social y que la justicia social se da en términos de la formación de esos jóvenes. Y empieza a considerarse también lo que es el concepto de competitividad a partir de la intervención del Estado con la infraestructura. Cuando uno analiza en qué lugar se daba esa explotación se dio y hubo la posibilidad de que podamos brindar esa tecnología desarrollada por el INTA con el apoyo financiero de 4 provincias productoras de algodón a partir de la articulación de la mesa algodonera. Lo que se dio fue en un lugar donde había una escuela agrotécnica, donde había un servicio articulado de extensión entre el INTA y la provincia, donde además
Los productores están organizados en lo que se denomina el Programa de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario, ahora es un instituto, y donde la comunidad organizada rural estaba fijándose los objetivos. Y eso forzó a las decisiones que se tomaron de llevar adelante un instituto universitario para la ingeniería en producción agropecuaria, que bien hacía mención Matías, y que permitía que ese joven que vivía en un extremo de la provincia se dirija al norte, donde estaba este instituto, porque la infraestructura que se generó durante la década ganada le permitía a ese joven trasladarse. Formosa triplicó la cantidad de kilómetros pavimentados durante la década ganada. Obviamente, durante el gobierno de Macri no se hicieron, perdón, hay que reconocer, 16 kilómetros de pavimento, ¿no? Digo, no seamos injustos. Hicimos 1.300 durante Néstor y Cristina y bueno, 16. Era medio mucho lo que hicimos antes. Ustedes los muchachitos del norte tuvieron demasiado. Había que juntar la bolsa acá en la capital para las bicisendas. En fin, lo que quiero decir es que si nosotros entendemos que el abordaje del desarrollo productivo no es un factor, sino que es trabajar sobre el conjunto de los factores, tenemos la oportunidad de imaginarnos un futuro genuino de desarrollo para el concepto de equidad territorial. Este concepto de equidad territorial, nosotros somos medio fanfarrones los formoseños. En el año 2004 estábamos discutiendo y bueno, el concepto de equidad social, la bandera de la justicia social, una de las 3 banderas y bla, 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 bla. Y uno de los compañeros, el actual ministro de Justicia de la provincia de Formosa, entonces era un asesor nuestro, dice, junto con otro compañero, dice, che, pero no es lo mismo el oeste de Formosa que la capital, todo referenciado a nuestra provincia. Nosotros hoy tenemos, Néstor inauguró un hospital en el límite con Salta, Néstor y Cristina hicieron que llegue la línea de 500 kilovoltios, Néstor y Cristina hicieron que tengamos una ruta que nos unía desde Formosa hasta Salta, no teníamos una ruta que unía de extremo a extremo la provincia. Este concepto dice, nosotros estamos haciendo además un concepto de equidad territorial. Bueno, muchachos, lo googleé a ver si existía ese concepto, no existía. Y durante varios años no existía, seguramente deben haber 18.000, los que son académicos van a encontrar seguramente. Pero yo les puedo asegurar que durante varios años, concepto de equidad territorial, nosotros nos jactábamos de haberlo redescubierto si es que estaba. Vieron que hay veces que los científicos se pelean a ver quién fue el que lo descubrió porque el paper de uno tenía 2 meses de anterioridad que el otro. Bueno, nosotros desde el año 2004 conceptualizamos lo que ocurría en el territorio. Y puse los 2 mapitas, nada más que el zoom por ahí si impide ver el que tiene el mapa de unión política. Por ahí si alguno corre el cuadradito, va a ver que son 2 mapas. Lo agarré recién, le aclaro, armando el PowerPoint hace 1 hora atrás. Primero son las regiones, ¿no? Donde se definen por más o menos condiciones fisiográficas. Y del otro lado está lo que los liberales y unitarios definen como un mapa con división política. Y que nosotros, los peronistas y federales, tenemos que decir que es el mapa con unión política. Argentina, país federal, no está dividido en provincias. Me acuerdo en nuestra época, ahora los chicos ya no le piden esto, pero en nuestra época decían, traigan un mapa con división política. Señoras, señores, compañeras, compañeros, Argentina es un país con unión política, es la unión de las provincias. Y es eso lo que ha hecho que el peronismo recupere el poder, lo que significó que los territorios se unifiquen y que hoy está permitiendo que transitemos una crisis brutal como la que tuvimos. Recordemos que en diciembre Alberto convocó al Consejo de la Argentina contra el Hambre.
no estaba convocándonos a ver cómo largábamos el satélite, cómo hacíamos para combatir el hambre en la Argentina. Y eso que nos atropelló la bicicleta cuando nos levantamos, nos viene y ¡paf! Nos atropella el camión con el COVID. Y la verdad es que yo me siento honrado por tener un compañero por tener una compañera como Cristina, que lleva adelante una acción increíble dentro de la Cámara de Senadores, llevando el ejercicio del poder en una situación tan conflictiva. Y de compañeros del gabinete, como el caso de Matías, que ha descrito con absoluta claridad las acciones de emergencia que estamos tomando, pero que tienen el norte estratégico de que la acción de emergencia que se toma, se está tomando con una visión estratégica. No es que hay situaciones en que obviamente hay que resolver el problema y se lo resuelve, pero cuando hay un marco conceptual donde las decisiones que se toman están alineadas con la doctrina peronista, hace que ese esfuerzo que se está haciendo tenga un sentido de trascendencia en el tiempo. Por eso es que quería hacer esta contextualización para que se comprenda que las decisiones que se están tomando no son decisiones reactivas, sino que ante la situación de conflicto se trabaja poniéndole este marco conceptual. Matías hablaba del trabajo de hormiga, definitivamente fue así. Alberto nos dijo, muchacho, no puede parar nada. No sé cómo, pero tiene que andar todo. En el ámbito nuestro nos dijo, no puede parar la provisión de alimentos, no puede subir de precio el alimento y además tenemos que sostener la exportación. Y como dijo Matías, el trabajo fue artesanal. Tema por tema tuvimos que tomar para poder hacer los protocolos, para poder hacer que nuestra gente, nuestros trabajadores, prioritariamente nuestros trabajadores, que son los que tienen que ir al frente en cada una de las actividades, preserven su salud. Nosotros hemos participado en las mesas paritarias, gracias peronismo, en las cuales empresarios y trabajadores, con la participación del Estado, definió cómo se llevaban adelante las actividades. Todo el gabinete trabajó en cada una de las áreas con la responsabilidad de Claudio Moroni para poder hacer que siga funcionando el país. Y la verdad es que ha sido, como dijo Matías, altamente exitoso. Algunos con mayor exposición. Los frigoríficos, por ejemplo, coexisten en espacios cerrados y sin embargo tenemos la más baja tasa de incidencia de la industria frigorífica del mundo, producto de haber trabajado ordenadamente. ¿Hay casos? Por supuesto que sí. ¿Se convierten en foco? Afortunadamente han sido muy pocos. Hemos detectado algunas acciones de irresponsabilidad de algunos industriales, muy poquitos, que han sido corregidas. En el resto de las actividades, en la pesca también tuvimos, porque obviamente van hacinados, pero de más de 600 barcos, hasta el momento llevamos 8 barcos que han tenido problemas de COVID. Esto no es al azar, es producto de un trabajo ordenado y articulado. En función de eso, y con esta visión, hemos trabajado para que todo el sistema funcione. Los grandes aportan recursos al país a partir del comercio exterior. Llevó una tarea increíble tener que sostener la fluidez de la producción hasta la transformación primaria y su embarque posterior
recuerdo el conflicto en Timbúes, recuerdo el conflicto con el SOMU, y todo fue artesanal, pero la verdad es que Argentina siguió proveyendo al mundo de alimentos y siguió el sector agropecuario generando las divisas. En el caso de los agricultores familiares, para no extenderme, hemos tenido una tarea ingente con las provincias y con nuestros equipos de agricultura familiar para sostener el denominado comercio de cercanía, que empieza a significar una oportunidad también adicional para nuestra agricultura familiar, con la provisión de el comercio local, y donde la pandemia ha permitido que cambiemos determinados hábitos. Por ejemplo, las familias se juntan, cocinan, comen en comunión, y esto determina que el alimento ya no sea algo que se resuelve nada más que una necesidad instintiva, sino que además forma parte de un acto social donde se empiezan a discutir otras cosas. ¿Qué estoy comiendo? ¿Quién lo produce? ¿Cómo lo produce? Y eso es muy bueno, porque hace de una acción esencial como es la alimentación una cuestión mucho más trascendente que la satisfacción plena, exclusiva de un alimento. El desafío hoy es cómo hacemos para industrializar la ruralidad, ese concepto que tanto le gusta a Cristina, y que recuerdo que Mario Bragaccini en el INTA fue uno de los propulsores de este concepto, y la verdad que es otra de las pérdidas que hemos tenido en el corto plazo de personas que han sido determinantes para construir los modelos de acción nuestros. Y la verdad es que esta construcción de la industrialización de la ruralidad es tan variada como este mapa de las regiones. Recién Matías hablaba de el Coqui Capitanich. Tuvimos hace 2 días una reunión con diputados del Chaco, y donde estuvo el Coqui y toda la cadena, y cómo reactivar la producción algodonera. Y gracias, Débora, porque en su momento pudimos reactivar los flejes para poder armar los fardos de algodón benditos que gracias a Matías con Débora, que articulábamos todo para artesanalmente para que pueda funcionar la fábrica y poder cosechar el algodón. Fue un desafío de interacción realmente muy valioso. Y el tema está, el desafío está en que nosotros como gobierno nacional, con el porteño más federal que ha dado la Argentina, entendamos que ese desarrollo en el territorio tiene que ser coordinado con quienes están convencidos en ese lugar y quienes tienen responsabilidades, y que son los gobiernos provinciales y municipales. No podemos armar un ejército federal que vaya e intervenga. Sí podemos, porque tenemos una responsabilidad delegada por la voluntad popular, plantear cuáles son los criterios y avanzar sobre eso. En ese concepto de participación se van a ir superando estos debates que planteó Jorge al inicio. ¿Cómo puede ser que gente que progresó, que se capitalizó, que avanzó con nuestro proyecto, después denostara de nuestras políticas? Bueno, porque tenemos que hacer política. Yo con un ojo, mientras hablo, voy mirando los mensajes que van entrando y demás. Hay que difundir, hay que difundir. Hay que difundir lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo en todos lados, estamos haciendo. Estamos haciendo desde acciones en la agricultura familiar, que después, en tal caso, Diana, al grupo vos pasás los resúmenes de todas las acciones que estamos haciendo en agricultura familiar, en acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, que obviamente nos apalancamos sobre los instrumentos que desarrolla Matías, digo, y que tiene por encima la visión del Ministerio de Economía, porque sin duda no somos elementos aislados, sino que somos un sistema de gestión en el cual
Tenemos que identificar las responsabilidades que tiene cada uno. Y en cada uno de los lugares se posibilitó que nuestra agricultura familiar se sostenga, que nuestras grandes producciones se sostengan, que nuestras medianas producciones se sostengan, algunas más, algunas menos, estamos saliendo al rescate de algunas, colaborando con otras, las frutas del valle tienen un problema, lo trabajamos, el vino tiene un problema, lo trabajamos, los cítricos han tenido un problema porque han tenido detecciones de determinadas enfermedades que estamos bajo análisis y efectivamente fue como dicen, pero bueno, ya nos cerraron parte del mercado de cítricos en Europa. Sin embargo, las carnes están en plena evolución en términos de exportación. Este es el concepto que nosotros estamos llevando adelante. Una última consideración porque me parece que me recontrapasé. Estamos en tiempo, sí, Luis, te quería avisar que estabas en tiempo ya. Sí, estoy con 6 minutos, 5, no importa. Lo hago breve. El famoso tema de los chanchos. Los chanchos no es problema. Mejor dicho, los chanchos son un problema. Lo que no son un problema son los cerdos. ¿Está? Argentina tiene que hacer cerdo. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos. Lo pueden hacer los pequeños, lo pueden hacer los medianos, lo pueden hacer los grandes. Todos tienen que cumplir con estrictos criterios de un uso sostenible del ambiente. Y cuando hablamos de uso sostenible del ambiente, estamos hablando también de la salubridad e inocuidad para el ser humano. Y en este sentido, hemos tenido casos de triquinosis en Córdoba y eso puede ocurrir en cualquier tipo de establecimiento de producción de cerdo. Por ende, tenemos que ser firmes cuando hablamos de preservar la salud de las personas. Lo ha sido el presidente con el COVID, lo tenemos que ser estrictamente con la producción, cualquiera de las producciones. Hoy está en boga el debate de la producción de cerdo. Y un elemento adicional, la producción de las grandes empresas no pueden representar la exclusión de las pequeñas y medianas. En Argentina hay lugar para la pequeña producción, para la mediana producción y para la gran producción. Miren, les muestro acá. No sé si se alcanza a ver, no sé si sale al revés, pero por ejemplo, esto para que tomen en cuenta, esto es lo que nosotros estamos trabajando para la agricultura familiar y la producción de cerdo. Está con la pantalla compartida, Luis, todavía. Bien, dejo ya, total, esta parte está. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, es simplemente el proyecto que estamos llevando adelante con agricultura familiar para poder hacer que sea inclusiva nuestra política. Nuestra política, hay una oportunidad ante un mercado demandante, como es de proteínas animales, como es China y otros lugares. Es para desaprovechar, sería, la verdad, que ir en contra del concepto de industrializar la ruralidad y de agregar valor en el lugar donde la materia prima se produce. Yo produzco maíz en Tucumán, en Chaco, en Salta, en Formosa, y no lo convertimos en proteínas animales, estamos siendo contradictorios en el discurso y en la acción. Ahora, ¿quiénes lo pueden hacer? La verdad, lo pueden hacer todos. ¿Hay lugar para que lo hagan todos? A nuestro criterio, está la demanda que es así. Ahora, en cuanto se pone en riesgo la subsistencia de un pequeño o un mediano productor por una cuestión de posición dominante en el mercado, ahí intervenimos nosotros. Y por eso hoy ha subsistido la agricultura familiar y tiene expectativa de progreso porque conceptualmente nosotros estamos interviniendo. ¿Cuáles son, volviendo a la primera filmina, los factores que hacen que esa pequeña producción pueda ser sustentable? Para cerrar, vamos al caso del algodón, para aplicar y que se entienda. El pequeño productor, con aquella máquina que se desarrolló, la Javillú, pudo subsistir durante prácticamente una década. Hoy, ese pequeño productor, haciendo algodón tradicional, ¿puede subsistir? Probablemente no. Haciendo algodones específicos,
buscando con el INTA, como tenemos variedades de algodones de color, con técnicas de producción orgánica, con técnicas de elaboración de hilados y posterior industrialización de esa materia prima y confección con un criterio de cadena relacionado a familias y que termine un producto que ya no tiene nada más que el atributo de una remera que me pongo para que me quepa no tener frío, pero que a la vez respire porque es una fibra natural. Ese producto ya no es más un producto, ese cumple nada más que eso. Tiene una serie de atributos que hacen que su valor sea diferencial y que sí permita retribuir a ese productor familiar, a esa familia productora, para que al final sus hijos puedan ir a la universidad. Ese es el criterio que nosotros tenemos que tener. En caso de que, porque además el algodón es un producto mundial, eso no alcance, en la transición nosotros tendremos que ver cuáles son las producciones que ese productor sí puede hacer. Algodón industrial común, probablemente no. Algodón de color, sí. ¿Algodón orgánico? Sí. Esta es la estrategia general que quería comentarles que estamos llevando adelante dentro del ministerio, que quiero hacer un rescate de los trabajadores de nuestro ministerio, donde hemos tenido incluso compañeros fallecidos porque han estado en exposición adicional, responsable con la pandemia, y no exposición irresponsable como están proponiendo desde los intereses fácticos para que obviamente Argentina se llene de muertos y lo propongan como un fracaso del gobierno y no como la parte de la interacción de esos poderes fácticos para atentar contra la estrategia de preservación de la vida. Nada más, compañeros, a disposición para las respuestas. Gracias, Luis. Vamos a pedirle a Gabriela Alegre entonces que se ponga en cámara y haga seguramente una ronda, empezando por Matías Culfas, una ronda de preguntas, que seguramente sea una sola porque ha habido mucho tiempo de exposición, lo cual está muy bien porque son los ministros. Adelante, Gabriela. Gracias, Claudia. Bueno, nada, excelentes las exposiciones, sí, vale la pena dejarlos hablar porque es un lujo tener dos ministros en esta clase. Pero bueno, yo voy a resumir, hay muchísimas preguntas sobre el agregado de valor a la actividad agrícola, agropecuaria, esas las vamos a dejar porque ya muchos se explayaron sobre el tema los dos, pero al ministro Culfas le diría, en principio, hay una preocupación que todos tenemos sobre si va a existir, si en algún momento se había anunciado, un sistema de banca de desarrollo que coordine la oferta de financiamiento para incrementar el impacto. Preguntan algunos que deben saber sobre el tema, si se trata de recrear el viejo Banade o están pensando más en un esquema sobre la base del BICE. También sobre los temas bancarios, financieros, hay propuestas de desarrollar el microcrédito, los microdepósitos inclusive, para que todos podamos favorecer a generar más patrimonio argentino y no necesitar tanto de dólares. Pero bueno, esa pregunta sobre los bancos de desarrollo y cuál es la idea del ministerio al respecto. Bien, muchas gracias, Gabriela. Bueno, me gustaría responder de la siguiente manera. Nosotros lo anunciamos hace unos pocos días en el Día de la Industria, pues es un tema que justamente tiene mucho que ver con el desarrollo industrial, pero también de todos los sectores. En Argentina tuvimos experiencia de banca de desarrollo, recordamos el Banade, fundado por Aldo Ferrer, que en realidad lo que hacía era también retomar el Banco Industrial de Perón, es decir, fue toda una trayectoria de acumulación de saberes y recursos. Y bueno, el Banade luego entró en crisis y fue finalmente liquidado en 1992. Un poco con esa parábola creo que un poco simbólica, ¿no? de la destrucción de la institucionalidad del desarrollo que Argentina supo tener, con sus alcances y también con sus limitaciones, pero que había también generado muchos resultados positivos.
Desde entonces hemos discutido mucho, y nuestra visión, y también retomando algunas ideas que en su momento dijo Aldo Ferrer, que es un maestro de muchos de nosotros. Aldo decía por ahí, más que pensar en esta etapa en crear una institución nueva, tenemos que ver cómo coordinamos las diferentes herramientas que hay. ¿Qué tiene Argentina hoy? Tiene un Banco Nación, que a pesar del desastre de la gestión de Macri está de pie, y les quiero contar que está mejorando muchísimo, que la verdad que ha vuelto a ocupar un rol, y no solo ha sido un factor importantísimo en la pandemia y ha recuperado el crédito, sino que también está ganando más dinero, ¿no? Porque en realidad es ese también el punto. Cuando se lo utiliza mal, pierde el rol y encima lo funden. Bueno, aquí rápidamente con la nueva gestión, con la orientación de lo que nosotros pensamos que es la banca pública, y ha recuperado ese papel. Y es un rol central, porque está en todo el país, porque tiene una gran capacidad de fuego en el mejor de los sentidos. Tenemos al vice, que también es un banco que tenemos que recuperar, que también lo han desvirtuado en la gestión anterior, y estamos generando herramientas y dándole recursos para que pueda volver a ocupar ese papel. Están otros bancos provinciales, el Banco Provincia, también muy activo en la pandemia. Hay bancos de diferentes provincias de Argentina. Hay recursos en diferentes ministerios. En el nuestro, ni hablar, tenemos muchos recursos vinculados a subsidio de tasa, líneas específicas. Hemos utilizado un fideicomiso FONDEP, que también estaba ahí al servicio de no se sabe bien quién. Ahora, en la pandemia lo hemos usado, por ejemplo, para todo un programa destinado a equipamiento médico, y les quiero contar que muchas de los programas que permitieron fabricar barbijos en tiempo récord, la verdad que hemos traído maquinaria de China, de Brasil, hemos hecho expedientes de importación de planta de llave en mano, que se hacían en 6 meses, los hemos hecho en 5 días, ¿sí? Realmente una serie de trabajos en plena pandemia, ahí en la Secretaría de Industria, que la verdad que un día los vamos a contar, ¿no? Porque han sido como verdaderas aventuras, ¿no? Para poder estar trabajándolo. Y la verdad que, bueno, este tipo de fondos, pongo ejemplos puntuales, pero hay muchísimos más, donde en poco tiempo pudimos financiar proyectos de respiradores, ventiladores. El INTI volvió a ocupar un rol, y el INTI, que estaba también destrozado por el gobierno Macri, lo normalizamos, y otra vez con buena parte del personal que había sido injustamente despedido, trabajando nuevamente por este proyecto, y el INTI organizó con 5 empresas un nuevo respirador que ya ha sido probado por la ANMAT y se está fabricando. Todo esto en muy pocos meses, cosas que a lo mejor en general llevan años de trabajo. Entonces decíamos, fondos especiales, fondos que tiene el Ministerio de Agricultura, fondos que tiene el Ministerio de Turismo. Bueno, ¿cómo los vamos coordinando? E incluso la banca privada, porque yo también quiero decir, la banca privada en muchos casos financia la inversión, y las tenemos que sumar, aquellos que quieran, y en algunos casos también está la regulación. El Banco Central tiene capacidad regulatoria, y se ha visto en este tiempo, eso ha permitido con diferentes incentivos que los bancos también estén financiando a las empresas. No es algo sencillo, no es algo espontáneo, vamos a hacer las cosas como son, pero con persuasión, regulación y trabajo, en pocas semanas logramos que cerca de 300.000 millones de pesos estuvieran al servicio de la producción en Argentina. Bueno, todo eso requiere una coordinación, requiere una mirada estratégica, porque obviamente sabemos que los recursos son escasos, no tenemos todo lo que necesitamos, pero sí tenemos mucho, le tenemos que potenciar y ver cuáles son las prioridades, y agregarle todo este componente de inclusión financiera. En el mundo se habla mucho de inclusión financiera, de las familias, a veces está muy bien, y en otro caso es más un negocio de ver cómo hacemos que gente que está afuera la metamos para hacer negocio con la gente excluida, ¿no? Nosotros tenemos una mirada muy fuerte sobre la inclusión financiera de las pymes y de las microempresas, porque son sectores que con el aporte de recursos financieros rápidamente pueden estar dando respuesta en términos de producción, de comercio, de servicios. Esto ha ocurrido en muchos países. Y acá en Argentina nos enfrentamos diariamente a situaciones insólitas. En la pandemia lo vimos, cuando empezamos con los créditos que eran básicamente destinados a financiar
el pago de los salarios, porque no queríamos en abril que se nos caiga el pago de los salarios y que eso implicara una caída más fuerte de la que hubo del consumo. Empezamos con estas líneas de financiamiento, entonces dijimos, bueno, los bancos empezaban, bueno, pero esta empresa nunca accedió al crédito, y ahí encontramos algo que lo intuíamos, lo sabíamos, pero fue mucho más fuerte ver los números, ¿no? Que la gran cantidad de pymes no que nacieron el año pasado, pymes con 10, 20, 30 años de trayectoria, que nunca en su vida habían accedido a un financiamiento a tasas razonables y para pagar en 1 año o 2 años, que se financian siempre con la cuenta corriente, cambiando un cheque en una cueva que les cobra cualquier cosa, y que obviamente ese ahogo financiero les impide crecer, y están siempre viendo cómo zafan, nunca salen adelante. Eso es lo que queremos modificar. Yo les cuento que con esto que les contaba antes del FOGAR, el Fondo de Garantías Argentino, que la verdad que estábamos ahí a fines de marzo en una casa rosada despoblada por la pandemia, y el presidente y los ministros y Santiago, y decimos, ¿qué hacemos? Y decimos, bueno, tenemos que generar este fondo de garantías para agilizar, porque aparte las empresas no pueden ir al banco, tenemos que agilizar la operatoria, hacerla sencilla, rápida, y el presidente dijo, vamos a invertir acá, y pusimos 60.000 millones de pesos, ¿no? En algo que no existía, y en poco tiempo, les cuento, hay 46.000 nuevas empresas micro, pequeñas y medianas que accedieron al crédito, no han accedido nunca en su vida, ¿no? Es casi el 10% de las pymes de Argentina, y 530.000 monotributistas autónomos, pequeños profesionales, médicos, odontólogos, un plomero, bueno, gente que trabaja cotidianamente, se las arregla, y que tampoco nunca le habían dado un crédito así a pagar en 12 cuotas sin interés o con intereses bajos. Entonces fíjense, 530.000 pequeños profesionales autónomos y 46.000 pymes que acceden al crédito por primera vez. Y esto lo hicimos en pandemia, en muy poco tiempo. Y digo, fíjense, si pudimos ahora con esto, imagínense con la economía reactivando, con los proyectos productivos poniéndose en valor, lo que vamos a poder lograr. Y bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir en un sistema financiero que tenga una coordinación con la mirada del Estado, que potencie, por supuesto, a la banca pública, pero que también ayude a orientar al resto de los instrumentos financieros, la banca privada, que tengamos los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, que por más que no hayamos podido poner al presidente, igual vamos a seguir trabajando y peleando para que cumpla el rol histórico que ha tenido, ¿no? Que es generar fondos para el desarrollo de los países. Y bueno, y hemos tenido estos días esta noticia que les contaba antes, ¿no? 500 millones de dólares para las pymes de la Argentina, para reactivar la producción y el trabajo de la Argentina. Así que este es un poco el mensaje que les quería transmitir. Tenemos por delante desafíos enormes, y como decía Luis, tenemos que hacer política, y hacer política significa esto, es discutir, persuadir, no perder la calma. A veces realmente vemos situaciones injustas, ¿no? El otro día cuando veía que nos querían instalar un éxodo de empresas, con un mundo en crisis, donde hay decenas de empresas en el mundo con dificultades enormes, y nos metían noticias falsas, y querían tapar o minimizar que 2 o 3 veces por semana vamos con el presidente a una fábrica nueva, una fábrica que reabre o que haya una nueva inversión, y hay muchas más que no podemos ir, pero que están haciéndolo y que lo estamos comunicando permanentemente. Después le compartí a Luis un documento con estas nuevas inversiones que están en marcha. Y la verdad que bueno, no desanimarnos, a todo lo contrario, reactivar todo lo posible nuestro espíritu militante, nuestra comunicación, y conversar. Digo, esto no perder la calma, ¿no? Conversar, porque hay mucha gente que esto lo ve, lo tiene claro, y simplemente necesita que lo conversemos, que lo expliquemos, y que otros por ahí no están muy de acuerdo, pero a lo mejor tienen puntos en común, y bueno, y hay que conversar y discutir y persuadir. Y la política es esto, son batallas que se ganan, otras que se empatan, otras que se pierden, pero se sigue en el rumbo, se persiste, porque creo que mucha gente tiene claro lo que significa desviarnos del rumbo. Ya vimos lo que significó el verdadero fracaso rotundo para Argentina de estos 4 años de macrismo, así que tenemos que claramente insistir en esta dirección. Así que nuevamente muchas gracias a
Gabriela, a Claudia, a todos los compañeros y compañeras, a Débora, a Diana, a todos los que mantienen esta llama a la militancia viva todos los días, y que me hayan invitado a poder conversar con ustedes, aunque sea un ratito esta mañana de sábado. Gracias, Matías. Si te parece, Gabriela, hacemos un conjuntito de preguntas a Luis para que Luis también cierre, y después les avisamos a los dos ministros que vamos a abrir todas las cámaras para que los cursantes y las cursantes los puedan saludar. Siempre hacemos eso, sobre todo hoy, que es el último día, es el día que estamos terminando nuestro curso. No sé si sabían, a la tarde tenemos un taller, pero la última clase es ahora. Así que, Gabriela, la pregunta final para Luis, Sí, la verdad que conjunto. Bien, el ministro Basterra se explayó bastante, sobre todo sobre algunas preguntas que se iban a hacer, así que estamos bastante satisfechos con las respuestas, pero hay un tema, si nos podría comentar sobre la reactivación del proyecto Pampa Azul, que no fue todavía mencionado. Bien. Bien. Bueno, es un tema que me apasiona. Con el compañero Guillermo Carmona presentamos el Banco Burbu Namuncurá en el año 2013, fue mi primera ley. Y el Banco Burbu no lo conoce casi nadie. Es una afloración que tiene 50 metros de profundidad al sur de Malvinas. Le faltaron 50 metros para recibirse de isla. Y es la base de nuestra riqueza marítima, porque ahí pega la corriente de la Antártida y se convierte en la corriente de Malvinas y levanta todo lo que es el benton, que es la tierrita que hay abajo del mar, y eso es lo que genera el origen de toda la vida de nuestro mar. A partir de ahí disparó, fue articulado con los organismos científicos del Estado Nacional, con organizaciones, con el ámbito de la pesca, y la verdad que fue el disparador para lo que después Cristina propuso como el Pampa Azul, que era el programa de investigaciones de nuestro mar, y que lo convertimos en ley, que se llama el PROMAR. Hoy retomamos esa convicción de que el mar argentino, que tiene una mayor superficie que la superficie terrestre, es un objeto de absoluta soberanía. Los que somos generación Malvinas sabemos el dolor que nos causó esa confrontación y el simbolismo que tienen los compañeros y compatriotas muertos en combate. Y para nosotros es una responsabilidad de todos los argentinos dimensionar lo que es el valor estratégico del mar. Estamos interactuando de una manera extraordinaria, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ciencia y Técnica, Ministerio de Interior, obviamente nuestro ministerio con el Instituto de Investigaciones Pesqueras, y todos, en realidad todos los organismos, porque nos hemos propuesto al mar, y obviamente el ámbito de Matías con lo que son inversiones bueno, ahora exploración y demás, pasó a economía, pero considerar que el mar es una reserva estratégica fundamental, que no se circunscribe nada más que a la pesca, y que los recursos que se ponen allí son absolutamente bien invertidos. Tan importante fue nuestra acción que en el inicio de nuestra gestión capturamos 3 buques que estaban haciendo pesca ilegal, mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri en sus 4 años solo capturaron 2. Esos 3 buques capturados generaron la alerta dentro de todos los pescadores furtivos que habían y de los estados que representaban, y entraron en negociaciones con nuestra Cancillería y con nuestro ministerio para ordenar la pesca. El Pampa Azul avanza mucho más y vamos a poner los recursos para la investigación, ya no solo de la preservación de nuestro capital peces o pesca que tiene tanto valor, sino de todas las potencialidades que tiene nuestro mar. Y para poder tener cuantificados hay que llevar adelante un estudio científico, y eso es el Pampa Azul, saber dimensionar todo lo que tenemos
en nuestra plataforma, que ahora, gracias a la gestión de nuestro gobierno, por suerte no hundida por el gobierno de Macri, se ha ampliado más allá de las 200 millas y tiene el concepto de que la plataforma llega hasta determinados límites que hacen que hoy sea más grande ese territorio que el territorio terrestre, que el continental. Y obviamente también nos da la base para la defensa de nuestros derechos sobre la Antártida. Así que te agradezco la pregunta, es algo que muy sentido para mí, en lo personal, así que sé que tenés a alguien que te la chifló al oído y que está bueno porque... La hicieron, pero me chiflaron que la hizo uno de los alumnos, pero me chiflaron que era bueno insistir en esa pregunta porque era un tema que había quedado afuera. Bueno, muchas gracias. Me alegro porque... Y bueno, las dejo a las coordinadoras del curso y a las demás que están aquí para... Sí, perdón, y agradezco el concepto, perdón. Dale, Claudia, dale. una sola, muy cortito. A mí me gusta esto porque es un seminario donde nosotros no preguntamos, sino que nos preguntan, nos toman examen a nosotros. Y decía un viejo educador, a los alumnos se los conoce por las preguntas que realizan. Así que muchas gracias. Han sido preguntas, me grabé el chat, me lo pienso llevar porque hay algunas preguntas que son de larga desarrollar, pero son muy enriquecedoras porque nos ayudan a orientar la acción a nosotros. Muchísimas gracias, compañeras. Nosotros les vamos a enviar las preguntas tanto al ministro Culfas como al ministro Basterra, y sus equipos, o ustedes, si tienen tiempo, las contestan y las subimos al curso para que las puedan, hay mucha preocupación porque hubo muchísimas preguntas y bueno, no hubo todo el tiempo para hacerlas, pero se las vamos a enviar para que puedan responderlas en un futuro, en un plazo. Gracias, muchas gracias. Gracias a Gabriela, gracias a ambos. Efectivamente, Luis, te había interrumpido para volverte a dar la palabra porque me daba cuenta que te quedaba alguna anécdota y qué placer la anécdota educativa que acabas con la que cerraste. Así que le vamos a pedir a Diana y a Débora, como coordinadoras del curso y como coordinadoras y moderadoras de esta clase final, si tienen alguna reflexión final que hacer antes de pasar los avisos parroquiales y abrir las cámaras para que los ministros saluden a los y las cursantes. Adelante, Diana, y después Débora. Bueno, gracias. La verdad que cuando comenzamos con el tema del seminario, ya hace 4 o 5 meses a pensarlo, cómo podía ser, y se le propuso desde la Comisión de Desarrollo Productivo al Patria hacerlo, y la verdad que entre Claudia y Oscar Parrilli nos doblaron la apuesta, y salió este seminario de 8 clases espectaculares, porque la verdad que todas han tenido niveles espectaculares, y además todas han dejado esa sensación de que, bueno, vamos bien, necesitamos... algo así como pum para arriba, como dice uno, ¿no? Todos los que hemos estado metidos en las clases salimos con muchísima esperanza y fuerza para militar. Y el cierre, cuando nosotros en un momento empezamos a ver, dije, bueno, el cierre lo tienen que hacer Culfas y Basterra. Claro, esto era hace como 4 meses, entonces decía, bueno, hay que ver si se puede, si no nos agarra una hecatombe, que qué sé yo. Entonces, la verdad, gracias a los 2 ministros, porque se comprometieron en julio, quiero decirles que en julio nos dijeron que sí, y hoy cumplieron la promesa que nos hicieron en julio. Así que muchas gracias a los 2. Gracias, Diana. Débora. Bueno, yo me sumo a las palabras de Diana, realmente fueron exposiciones excelentes, el seminario nos dejó con a nosotros y especialmente a las y los cursantes, pero yo la verdad, para no sumarme a lo de Diana, porque lo comparto plenamente, lo que quiero es agradecer. Quiero agradecer, bueno, a los equipos que permitieron que este curso a distancia se pusiera en marcha,
tanto a Lore Parrilli como a todo su equipo, también, bueno, a vos, Claudia, y a Gabriela como coordinadoras. También quiero agradecer a nuestra comisión, a la comisión que compartimos con Diana respecto a, que es la Comisión de Desarrollo Productivo, Industrial y Agroforestal, que estuvo al pie del cañón, a sus equipos técnicos, y la verdad, bueno, por supuesto a todos los y las cursantes, porque, a ver, los docentes y las docentes que nos acompañaron, y especialmente quiero agradecerlo porque, a ver, para mí es la primera experiencia que hice tanto como docente como como coordinadora académica de un seminario a distancia, y realmente creo que aprendí mucho de gente que sabe muchísimo y con todo el espíritu de transmitir, dar y que salga todo lo mejor. Así que, bueno, mi tema es agradecimiento, decir que esta tarde está el taller, y bueno, y después también agradecerle a los dos ministros, porque muy bien las palabras de Diana, que es mi entre las dos hacemos la organización académica, la administración académica del seminario, no hubiera elegido a otra, así que estoy muy contenta, la verdad muy contenta, gracias Diana. Y bueno, después agradecerle a los ministros porque eso que empezó en julio en realidad era como un espíritu de deseo, un sueño y un broche de oro como el que ustedes nos acaban de dar y lo acaban de compartir con todos los y las cursantes. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos después en un rato, a las 2 de la tarde. Bueno, me ahorró los avisos parroquiales, Débora, porque yo iba a insistir en que esta tarde está el taller impositivo y presupuestario, de 14 a 16 horas, los esperamos a todos y todas, si bien es optativo, con Julia Estrada y Hernán Lepcher. Y después, vía correo, irán más información, se subirán las respuestas complementarias, el video de esta clase, el video del taller, se les avisará cuando están los certificados, y cualquier cosa no duden en escribir. Así que antes de abrir todas las cámaras y todos los saludos, si Matías o Luis quieren decir algo más. Matías. No, simplemente agradecerles nuevamente, fue un gusto estar esta mañana con ustedes y bueno, esto, a seguir trabajando, militando para la Argentina que queremos, para la Argentina de pie, como dice Alberto. Luis. Estás muteado, Luis. Luis hay que desmutearlo. Sigue con el mutis. No, me parece que estamos todos desmuteándolo y nos vamos anulando unos a otros. A ver ahora. Creo que a ver ahora. Ay, no hay caso. Ahí estás, Luis. ¿Algo más? ¿Algún saludo? Ahí estás, Luis, ¿eh? Luis. Sí. ¿Algún saludito más? Sí, por supuesto, un instante, medio instante. ¿Escuchamos? ¿Se escucha ahí o no? A la gran masa del pueblo, combatiendo al capital, Perón, que grande sos. Bueno, abrimos los micrófonos. Abrimos para cantar entonces. Y para saludar. Gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que se venga la segunda parte. Agradecido el hombre. Difundido que estamos haciendo. Gracias. Por la segunda parte. Gracias a todos. María Celeste Damonte, gracias por estar ahí, María
Excelente todo. Muchas gracias. Compañeros, que se vengan al segundo seminario. Tenemos una trabajadora de la salud en este momento. Hay una trabajadora de la salud, María Celeste. Trabajadora de la salud. Bravo. Todo el apoyo. Abrazo. Hoy mismo nos podemos reunir en la Plaza de Mayo. Qué lindo, la verdad. Hay que juntarse. Me encantó todo. Trabajadores de la salud. Manuel y Cecilia, un cariño a los dos. Bien, musicalizá, Luis Basterra, musicalizador. Marchita de nuevo. Cierre, Luis. Escucha, Luis. No falta la marcha. Ahí te puse. No fue Abrazo a Cristina. Con todo el equipo que tiene, ninguno tiene la marcha, es una vergüenza. Está Jorge, tendrá los micrófonos. Mira, acá está Jorge. Tendrá los micrófonos, así Jorge. Gracias Luis, gracias Matías Eugenio, gracias. Matías, gracias Luis, dos ministros de lujo. Gracias a Cristina, ¿no? a las 14. A ver si lo encuentro. Gracias, Débora. 17 demostramos que somos, el 17 demostramos que somos desde el lugar que se pueda. Claudia, una genia. Gracias. Si los dejamos saludar a Jorge y a Suiz, no los había visto. Dale. Abrazo a María Celeste y a todos los de la salud. Y abrazo a los héroes de primera línea. Gracias. Combate contra el virus. Sí. Gracias, María Celeste, y a todos. Gracias. Muchas gracias a todos los compañeros de la comisión que colaboraron con el curso. Vamos, Débora. 14 horas hacemos la seguridad. Gracias, Débora. Saludos a Claudia. Nos vemos a ver. Gracias a todos. Feliz cumpleaños para Lucía. Gracias. Cumpleaños. Pará, no, que salís en cámara. Si les damos ahora, les agradezco, así saluda a Jorge antes de terminar. Hola, Luz. En cualquier momento en televisión abierta. Bueno, saludos de aquí. La foto de Cristina. Chao. Nos vemos a la tarde. A la tarde nos vemos, gracias. Feliz cumpleaños. Hasta un rato. Gracias de Córdoba. Saludos desde Quilmes, gracias a los ministros. Hasta la tarde. Nos quedamos el equipo. Hay niños. Nos quedamos el equipo. Claudia divina. Perdón, Jorge, perdón que Siempre. no me di cuenta, no le vi la pantalla y no pude hacer que saludara a Jorge al final. Ven ahí la foto de Cristina. Cancino. Vamos, Jorge. Chao. Bueno, Manu. Hasta dentro de un ratito. Dentro de poco, hasta las 2 de la tarde, nos vemos. Chao, gracias. ¡Aguante el Patria! Aguante el Patria. chao. Viva la Perdón, patria, Jorge, Claudia. perdón que no te vi al final para saludar. Si querés, saludarnos al equipo que estamos quedando. Estaba la presidenta del INTA también. Ay, No sé si ya se fue, Susana. a ver, ay, qué Hola, macana. Vilma. Y
y yo la vi tarde. Claudia. Adiós. no Bueno, sé quién felicitaciones, compañeras. Gracias, gracias. Bueno, Jorge, viste cómo son los finales de los cursos. Tuviste oportunidad de ver eso. Muy ruidosos. Bueno, adelante, Jorge, un saludo final. Chau, Mary. Te esperamos, Jorge, adelante. ¿No se escucha? No. No, a ver. A ver Estoy ahora. hablando, pero no se escucha. No sé. No. El tema no se escucha, pero está aquí. Ah, Jorge Ferraresi. Jorge Ferraresi, sí. El mismo que dice calza. Ahora sí. A ver si te escuchamos, Jorge. No, no hay caso. Es su micrófono, Claudia, el micrófono de él. Sí. Saliendo y volviendo a entrar, por ahí se resuelven. Bueno, pero igual por suerte falló ahora y no a la apertura, que Claro. te agradecemos muchísimo, Jorge, que estuviste en la apertura, que recibiste a los ministros, te agradecemos mucho, porque la verdad fue un golazo tener a los dos ministros hoy, y bueno, estaba buenísimo que los recibieras vos. Sí. Así que cuando no tuvo que fallar el micrófono, no falló, eso es lo importante. Claro. Bueno, Judith, gracias Judith, a vos también por estar. Gracias, Jorge. Por favor, un gusto.